Hola, mi nombre es Vladimir Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día cada semana una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Qué alegría poder estudiar nuevamente las porciones. Y hoy nos toca precisamente la porción de Emor. Emor quiere decir di, como una orden que Dios está dando. Y hoy queremos ver el tema de la profanación, pero por supuesto en nuestro desarrollo de verso a verso llegaremos eventualmente a él. Sin embargo, debemos decir que todo está relacionado porque la escritura lleva un contexto. Esta porción empieza en el versículo 1 del capítulo 21 de Vayikra y el llamó, es lo que quiere decir, pero que han traducido al castellano como Levítico, y concluye en el 24:33. Me gusta, y es mi costumbre, siempre iniciar con un breve repaso de lo que veíamos el año pasado. Y nuestro tema el año pasado fue definiendo la santidad. Y lo hicimos desde la guardia de Dios. Quizás usted recordará, si no lo vio, le invito a verlo, que en el desierto se había instituido un punto central y de ahí se iba dando todas las cosas. Esa era la guardia. Estaba en medio, justo en la tienda de reunión, y era precisamente el lugar donde Dios venía a manifestarse. Y luego ya pues estaban las siguientes áreas que son los sacerdotes en primer lugar, o levitas, y luego las tribus, para luego terminar en los campamentos gentiles que salieron con los descendientes o herederos de Israel al desierto. Vamos a retomar la lectura entonces en el versículo 10, Vayikra 22:10, porque el año pasado leímos hasta el 9. Dice así: ningún extraño comerá cosa sagrada. Kodesh le puse yo ahí. Ni huésped del sacerdote ni jornalero comerán cosa sagrada. Y es importante que cuando vayamos al estudio nos preguntemos de qué se trata y tratemos de entender la Biblia dentro de todo lo que se ha narrado, por ejemplo, en el caso este. Por ejemplo, ¿de qué habla entonces la escritura? ¿A qué se le llama cosa sagrada o Kodesh? Empezamos describiendo entonces esta palabra. La palabra Kodesh literalmente quiere decir santidad. Cuando se lo encuentra con artículo, se refiere a la santidad como a la persona de Dios, siendo Él santo. Esta palabra aparece muchas veces en este tercer libro de la Biblia en función de Dios, por eso lo digo como la santidad. Un ejemplo de ello puede ser las vestiduras de la santidad, que han traducido como vestiduras santas, pero que señalamos no son santas en sí mismas, sino que son un orden que Dios dejó para que el sacerdote pudiera entrar a verlo a él. Por eso son las vestiduras de él que él tenía que portar. En el capítulo 16 también vimos que esta gente debía de entrar, perdón, un sacrificio para reconciliarse con respecto de la santidad en función de Dios. Pero en este capítulo específicamente no tiene artículo definido y se refiere a las ofrendas. Las ofrendas son santidad también. Y me explico. En Levítico vemos que en los primeros capítulos se permite al pueblo de Israel traer ofrendas para reconciliarse con Dios. Todo esto nos hablaba de la obra salvífica del Mesías en el madero. Y es que antes del becerro de oro nunca usted va a encontrar una ofrenda en función de pecado. La intención de Dios cuando saca a su pueblo de Egipto era que este pueblo funcionara como un sacerdocio, pero no fue posible. Y debido a esto se tiene que hacer un pacto con los sacerdotes levíticos, y ellos son o serán los encargados de administrar entonces estas ofrendas que tienen que ver
con la reconciliación con Dios. Es decir, las personas entonces cuando erraban o pecaban en los distintos rubros que existe del pecado, se acercaban al sacerdote y el sacerdote les decía, esta es la ofrenda que tienes que traer. La palabra ofrenda en Levítico es la palabra korban, que más que un ofrecimiento se refiere a un acercamiento. Entonces Dios decía cuál era el cuerpo que tenían que traer para encontrar reconciliación por este pecado y por eso lo he mencionado con anterioridad. Todas tenían algo que ver con el sacrificio que Dios mismo habría de llevar en el madero cuando viniera en el año cero. El Evangelio nos colabora y nos dice algo con respecto de estas, ya cuando está sustituyéndolas por el sacrificio del Mesías. Y es que el único rubro de la Torá que vemos que se sustituye fue precisamente el de presentar sacrificios, debido al sacrificio perfecto que presentó Dios. Después de ello, la escritura está vigente completamente. Y esto no lo digo yo, esto fue el tema del libro de los Hebreos y fue lo que vino a ser el Mesías. Es el único apartado en el cual nosotros podemos pensar que algo tomó un rumbo distinto o mejor, pero que de todas formas el pueblo de Dios ha de entender a qué se referían entonces o cuáles eran las ofensas, porque si no, como advirtió el escritor, podríamos tomar la sangre del Mesías en vano. Vamos a leer Hebreos 9:9 y dice, este es un símbolo para el tiempo presente, se refiere a los acercamientos, para el cual se presentan ofrendas y sacrificios, es de lo que estamos hablando. Ahora vea la característica de estas ofrendas. No pueden perfeccionar o hacer perfecto en su conciencia al que practica tal culto. Por supuesto, sí que daban una reconciliación con respecto a Dios, pero no podían perfeccionar las conciencias. Por eso es que hay un mejor pacto sacerdotal, que es el que vino a ser el Mesías según un orden de Melquisedec. Versículo 10 dice, ya que solos con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Quiere decir que lo que se dio en el primer momento era un ejemplo pero que la renovación de la conciencia vendría exclusivamente con el sacrificio dado por Dios mismo. Ahora bien, y volviendo al pacto levítico, entonces, este eh, había surgido como consecuencia del pecado del becerro de oro, como lo hemos mencionado. Pero, y también lo hemos mencionado ya, solo quiero reforzarlo, tenía que entenderse como una antelación, como un ejemplo de lo que Dios mismo vendría a ser en el madero del Calvario. Con esta claridad señalamos entonces que algunos de los acercamientos o sacrificios u ofrendas que se presentaban, se podía comer de ellos. El sacerdote tenía el derecho del comer de ellos. Por ejemplo, la ofrenda por el hierro, traducen hierro como pecado, pero estamos hablando de errar. Y había una porción para el sacerdote y él podía comer de esta porción. eh, algo. Y por supuesto que también el ofrendante podía comer de ella, pero ahora mismo es un kodesh, por lo tanto se refiere a la porción del sacerdote. Estamos tratando de responder qué quiere decir eso. Habían otros sacrificios legislados en la escritura, por ejemplo, el que traducen como holocausto, pero que más literalmente sería la ofrenda de ascensión, que era el que se ofrecía cuando había pecados intencionales. Este holocausto u ofrenda de ascensión, Alá en hebreo, ese no se podía comer, sino que había que quemarlo completamente, porque no era en función del sacerdote, era en función de Dios y de la intención de dañar la santidad. Y entonces también se conocía como Kodesh o cosa santa o cosas santas. Digo cosas santas en castellano para llamarle de alguna forma. En hebreo es Kodesh y Kodesh quiere decir santo, santidad, más claramente. Pero diré cosas santas para que nosotros podamos entender. Entonces, regresando a nuestra porción, al versículo 10 que leíamos, la escritura
da la orden de que si hay algún invitado que no es de la familia sacerdotal, no podría comer. Si hay alguien ajeno, si hay alguien, por ejemplo, que es un trabajador y está allí, alguien que no sea de la familia, no puede comer. Ni siquiera los trabajadores jornaleros que están reparando algo así, no se les podía dar esto. Y todo esto porque el carácter de la ofrenda era santa y que el sacerdote la comiera y su familia, bueno, ya veremos quiénes estaban autorizados para comerla, devolvía la ofrenda a su rubro de esa interacción entre Dios y los seres humanos. Versículo 11, leemos. Pero si un sacerdote compra con su dinero a una persona, y le coloqué cuál es la palabra que ponen aquí como persona, la palabra hebrea es nefesh, con su dinero él sí puede comer de ella, y también los nacidos en su casa podrán comer de su alimento. Y este versículo es muy difícil de explicar, porque es muy difícil justificar la esclavitud de un ser humano, y más hoy en día. Sin embargo, quiero que observe algo, que lo que Dios está diciendo es que si esa persona entraba a la familia, entonces podría comer de ellas. Es decir, se le empezaría a considerar, aunque tuviera un trabajo que hacer para el sacerdote, pero era considerado parte de la familia, o sea, se estaba adoptando. También quiero que observe que la palabra que han traducido por como persona, la palabra nefesh, es normalmente la que se traduce como alma, muchas veces dependiendo del criterio. Sin embargo, en hebreo la palabra no cambia, la palabra es solamente una y su significado es garganta y tiene que ver con el aspecto físico de la persona. Entonces no se puede traducir aquí comprar con dinero un alma porque un alma supuestamente no se la puede tocar, es intangible. No habla de alma la Biblia, está hablando de una, el todo por una de sus partes. Es una forma literaria muy conocida y aquí la palabra quiere decir un respirante, un respirador, es decir, un, un cuello, un pescuezo, una persona, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también comparamos esta porción con lo que hemos hablado ya allá en el capítulo 22 y 23 de Éxodo, en donde en la porción de Mishpatim, que quiere decir procedimientos, se legislaba cómo iban a ser las actuaciones por cuando hubiera algún esclavo hebreo que no podía hacerlo más de 7 años. Entonces, aquí el esclavo no podía ser hebreo, para empezar. Tendría que ser de afuera de la familia de Israel. Por lo tanto, lo que podemos apreciar es que no hay una esclavitud como tal, sino hay una inserción, una adopción, que estas personas entrarían, por supuesto, como trabajadores, pero que pueden llegar a comer. Y eso es lo que la escritura está enseñando, dando una vez más la dignidad a las personas. Versículo 12. Si la hija del sacerdote se casa con un extraño, dice, ella no comerá de las cosas, de las ofrendas de las cosas sagradas. Aquí nuevamente es la palabra kadosh. Em, ahora bien, más bien dicho, la palabra kodesh, perdón. Kodesh, corrijo la palabra kodesh. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando la hija de un sacerdote se casara fuera de la familia sacerdotal, se casara fuera de alguna de las 24 clases sacerdotales, sino que, por ejemplo, se casaba a otra tribu, esa mujer pasaba a formar parte de esa tribu y dejaba de ser parte de la familia sacerdotal. Por lo tanto, ya no podría entonces participar de las cosas sagradas porque eran para la familia sacerdotal. Es un pacto de Dios con el sacerdote, con su hijo, con su descendencia. Verso 13, perdón. Pero si la hija del sacerdote queda viuda, número uno, o se divorcia, yo le coloqué ahí la palabra, no es divorcio realmente, sino la palabra es expulsión, es expulsada y no tiene semilla, dice literalmente, colocan descendencia o hijos, en este caso sí se refiere a ello, pero yo quiero ser literal y por eso le coloco la palabra que dice literalmente, valga la redundancia, dice, y regresa a la casa de su padre como en su juventud, es decir, a insertarse nuevamente a la familia,
podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. Y esto entonces también necesita un poquito de explicación. No estamos hablando de un divorcio aquí como la voluntad, como se maneja hoy en día. Hoy en día cualquiera podría pensar, no se llevaron bien, son incompatibles, lo que sea. No, aquí es algo que es pecado. Aquí es algo que la mujer es víctima de una expulsión, no es algo de la voluntad. Por lo tanto, ella tiene, entonces, al ser expulsada de ahí, la familia que le ha adoptado tiene la obligación de hacerse cargo de ella, porque ahora pertenece a esa familia, aunque sea expulsada. Lo que está diciendo es a la familia de del cónyuge, ¿sabes qué? Si decides hacer algo tan terrible como ello, de todas maneras tienes que hacerte responsable. Ella no puede volver a la casa de su padre. Esta dama entonces tendría la oportunidad de decidir si regresa o no regresa. Si no regresa, la tienen que mantener, pero si regresa, puede regresar a formar parte de esa familia siempre y cuando no haya tenido un hijo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿En qué cambia un hijo todo esto? Que ya este hijo es de otra tribu y por lo tanto oficialmente ella no puede volver a su familia sacerdotal. Ya no es una familia sacerdotal. De todas maneras, la familia tendría que mantenerla, pero ella también tiene, si no ha tenido hijos, la opción de volver y regresar. En ese sentido, puede ser insertada nuevamente en la familia sacerdotal. Son asuntos de la justicia divina. Vamos al versículo 14 para seguir con nuestra lectura. Dice así: si un hombre come por error cosa sagrada, es decir, Kodesh, entonces añadirá a ella una quinta parte y restituirá la cosa sagrada al sacerdote. Estos versículos no son de fácil entendimiento, pero muchas veces, como suele suceder siendo humanos, podemos cometer un error. Algunas versiones han traducido acá come inadvertidamente. Lo que está hablando es que si come parte, algo que es parte de una ofrenda que es santo y que es exclusivo del sacerdote. Quizás por haber estado en la casa del sacerdote, quizás no lo sabía, pero debe de hacer algo. En primer lugar, debe de restituir la pieza completa y debe agregarla una quinta parte. ¿Por qué razón debe hacerlo? Porque se profanó. Y aquí ya vamos llegando a nuestro tema. Se profanó una ofrenda de Dios. La palabra profanar en la escritura implica o quiere llegar a decir hacer el uso común de algo que es sagrado. El perdón, la restauración, la reconciliación de Dios hacia nosotros es algo que en primer lugar es una idea divina, la gracia es una idea divina, nosotros no la ganamos, sino que Dios nos salva por su gracia. Así que no se le puede dar a la gracia un uso común. No se le puede dar a algo que tenga que ver con el perdón de nuestros pecados un uso común. Por eso en este momento histórico esta persona debería restituir. La idea entonces es que ninguna persona que no estuviera vinculada al proceso de reconciliación podía comer. Esto era en el sistema temporal de reconciliación. Por supuesto que lo reconocemos que así es, pero tiene que ver con la obra que el Mesías iba a hacer. Tiene que ver con la redención y el perdón de pecados que el Mesías nos iba a dar. Y lo que señalamos acá es que tampoco podemos hacer un uso común de eso. No podemos profanar la obra del Mesías. No podemos tener la mentalidad incorrecta de que el que peca y ora empata. Esto es algo que los creyentes del siglo XXI debemos de revisar, pues muchas veces menospreciamos la obra redentora de nuestro Dios en la cruz cuando Él da su vida por nuestros pecados. Y eso es profanarlo. Cualquiera que lo da por sentado, cualquiera que lo menosprecia, cualquiera que le da un uso común, cualquiera que se burla, cualquiera que haga cualquiera de estas cosas, es una persona que está profanando el sacrificio del Mesías.
El creyente, una vez que ha sido reconciliado por Dios, debe llevar una vida desde la escritura, una vida de santidad hacia Dios, una vida que guarda los mandamientos, una vida dedicada a la santidad, no como se le ocurre a él, sino como Dios ha dejado registrado y escrito en su palabra. Por esto es que es importante separarnos del pecado. Es importante que nosotros conectemos que ya no somos de este mundo, que no, la amistad con el mundo representa enemistad con Dios. Pero a veces se piensa que como estamos en la gracia, estamos facultados y entonces errar se puede convertir en algo intencional. No te preocupes, Dios te perdona. Decimos que esto es profanar el sacrificio del Mesías. No debemos de permitir esto en nosotros. Al contrario, nuestra vida debe ser una vida que falle casi por excepción, porque tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros. La mentalidad de, no hombre, no te preocupes, Dios te perdona, esa es una mentalidad fuera de la santidad de Dios. O sí debemos de preocuparnos, sí debemos de atender, sí debemos de arrepentirnos, sí debemos de reconocer el mal que estamos haciendo y sí debemos de entender que tiene una consecuencia, porque hemos profanado, hemos dado un uso común a las cosas de Dios. En el Evangelio está escrito en primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, este es el sacrificio. Él es fiel y justo. Son dos cosas, fiel a su palabra y justo. Es el equilibrio que solo Dios puede hacer para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque su sangre sí puede limpiar nuestras conciencias, como lo veíamos también en Hebreos, sí. Verso 10. Si decimos que no nos pecados, es decir, si nos hacemos los perfectos, si hacemos como que todo está bien, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, tenemos que entender que no somos perfectos y que la reconciliación, el perdón de los pecados es algo que necesitamos. Verso 1 del capítulo 2, que es el que sigue a continuación. Sí, perdón, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Cuál es el punto de la escritura? No pecar, es decir, no quebrantar la palabra de Dios. Pecar no es lo que a mí se me pueda ocurrir, sino pecar es lo que está escrito, que yo lo haga intencional o inintencionalmente, aunque sea por equivocación. Eso es pecar. Por lo tanto, dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. El creyente en el Mesías es uno que ha conectado, que fue escogido para ser santo. Y aunque por ser pecador intrínsecamente seguirá pecando, no es algo que debe hacer adrede, no es algo que debe decir, bueno, como Dios me perdona, no importa. Y por eso es que el Evangelio sigue diciendo, y si alguien peca, tenemos abogado, paraclit, con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué quiere decir paraclit? ¿Qué quiere decir la palabra paraclit? La respuesta es aquel consejero que asesora para no meternos en problemas. Un paraclit es un ayudador, es alguien que está con nosotros y que nos dice, mira, lo que está escrito, lo que Dios ha dicho que no debes de hacer, es esto, no lo hagas. Ese es nuestro paraclit y es Jesús. Tenemos un paraclit para con la justicia, para con el Padre, para con la Torá, a Jesucristo, es decir, el justo Dios cuando estuvo aquí en la tierra perdonándonos. Pero eso no nos da licencia para abusar de ello. Eso no nos da una licencia para que nosotros podamos permitirnos el hecho de fallarle a Dios. No, el creyente debe tener un compromiso con la santidad porque debe entender que profanar es socavar, que es una buena definición de lo que la palabra halal significa, que es lo que se traduce como profanar. Ya lo veremos nuevamente. No puede permitirse ese lujo. Leemos el versículo 15. Dice así, no profanarán, dice el versículo 15, las cosas santas, Kodesh, lo mismo, la misma idea que hemos venido hablando, que los hijos de Israel, de los hijos de Israel que son elevadas al Señor. Es decir, los sacerdotes no podían permitir que éstas tuvieran un uso común.
Y como adelanté diciendo, el verbo halal quiere decir perforar, hacer hoyos, decimos en Guatemala, o huecos, dicen en Sudamérica, con el ánimo de socavar y que algo se termine cayendo. Nosotros no podemos permitir que la santidad del Señor se termine cayendo. Esa es la idea de hoy en día, pero era la idea ya plasmada con respecto de la gracia en el primer sacerdocio levítico, o es decir, en el primer sacerdocio de, de reconciliación que fue el levítico, el segundo es el del Mesías. Por lo tanto, y esto sigue vigente para nosotros, tampoco nosotros como creyentes del siglo XXI podemos permitir que el nombre del Señor, que su sacrificio o que algo por causa mía sufra alguna, algún sacabamiento, alguna perforación, sino que hemos de mantener el nombre de Dios como está escrito. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es una unidad, es uno, no hay perforaciones, no hay divisiones en él, Él es solamente uno. Leamos el versículo 16 para ya ir terminando. Pues portarían, dice, ellos la iniquidad de la culpa al comer sus cosas sagradas, es decir, el Kodesh, porque yo soy el Señor que los santifico. Es decir, ellos llevarían a cualquier lugar, se incapacitarían para desempeñar su función. Ellos serían portadores de algo que causó un socavamiento al ejercicio de restauración, de perdón, de salvación que Dios tenía ya visto en el desierto, pero que luego, cuando viene el Mesías, nosotros no podemos, este, quizás sería la mejor forma de explicar el mal testimonio, no podemos dar un mal testimonio, no podemos socavar el nombre del Señor, así como el sacerdote sería un portador de socavamiento, de iniquidad, es decir, de quebrantamiento y por lo tanto llevaría su culpa, él haría culpable al pueblo. Nosotros también en el siglo XXI no podemos permitir que por nuestro desempeño se socave el nombre del Señor, que quede como un mal ejemplo para otros, porque Dios ha puesto en nosotros Espíritu Santo y porque Dios espera y demanda de nosotros una ética más allá de los demás. No somos del mundo. Claro, no estamos para agradar al mundo. Y sería mejor que nos persiguieran por haber hecho lo que está escrito y lo que Dios dice, que nos persigan por dar un mal testimonio a Dios. Aterrizo en una idea. Las ofrendas tenían como propósito reconciliar a las personas con Dios, es decir, era el símbolo de la salvación. A su vez, era también una figura de lo que Dios mismo vendría a hacer, ya que hoy por hoy la reconciliación con Dios es única y exclusivamente por el Mesías Yehoshua, Jesús, quien dio su vida en el madero. A partir de recibir su salvación, nosotros no podemos permitir que nuestra conducta, eso es lo que está diciendo, porque ahora el sacerdocio es nuestro, según Pedro 2.9. Primera Pedro 2.9, nosotros somos real sacerdocio, nación santa. No podemos entonces permitir que nuestra conducta profane la obra de Dios. Hemos de apartarnos del pecado y de volver santa su obra en nosotros. No podemos permitir que tan grande salvación se vuelva común, se vuelva algo en boca de los demás. Que Dios nos ayude con esto. Quiero dejar la instrucción hasta acá. Espero que tenga una muy buena semana, que Dios lo bendiga y por supuesto cualquier duda estamos a la orden. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.